En 1981, el transbordador espacial Columbia regresaba a la Tierra después de su segunda misión cuando los científicos de la NASA que analizaban los datos de radar recogidos durante el vuelo encontraron algo que no estaba en ningún mapa. En el desierto del Sahara, sobre una zona del sur de Egipto y el norte de Sudán que los exploradores habían recorrido durante siglos sin encontrar nada más que arena, el radar de imagen del transbordador había detectado lo que parecía imposible: una red de ríos. No ríos actuales, visibles en la superficie, ríos enterrados, cauces completos, con sus afluentes, sus curvas y sus llanuras de inundación, sepultados bajo metros de arena seca como si el desierto más grande del mundo fuera en realidad la cubierta de un paisaje completamente diferente. El equipo liderado por el geólogo John Macaulay del US Geological Survey publicó el hallazgo en diciembre de 1982 en la revista Science, y con ese artículo comenzó una revolución silenciosa en la forma en que la ciencia entiende los desiertos, la historia humana y lo que puede esconderse debajo de la arena. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El principio físico que hizo posible ese descubrimiento es tan elegante como poderoso. Las ondas de radar, a diferencia de la luz visible, pueden penetrar materiales secos y porosos como la arena del desierto. Cuanto más seca está la arena, más profundo penetra la señal antes de encontrar un material suficientemente denso que la haga rebotar. En el Sahara, donde en algunas zonas no llueve durante décadas consecutivas y la arena acumulada tiene metros de espesor, eso significa que el radar puede ver a través de toda la capa superficial y registrar lo que hay debajo: rocas, arcillas, antiguos sedimentos fluviales. El instrumento que llevaba el Columbia, el Shuttle Imaging Radar o CRA, fue diseñado originalmente para otros propósitos, pero al pasar sobre el Sahara Oriental se convirtió sin haberlo planeado en el primer aparato de la historia capaz de ver bajo la arena a escala continental. Y lo que vio cambió fundamentalmente lo que los geólogos y arqueólogos creían saber sobre el norte de África. Los ríos que el radar de la NASA detectó enterrados bajo el Sahara no son una curiosidad geológica menor. Son el registro de un clima completamente diferente al actual. Hace entre 10.000 y 5.000 años, durante el período conocido como el óptimo climático del Holoceno o coloquialmente el Sahara Verde, el norte de África tenía un clima húmedo y subtropical. Los ríos que hoy están enterrados bajo metros de arena fluían entonces en la superficie, alimentados por lluvias monzónicas que llegaban desde el sur. El lago Chad, hoy reducido a menos del 10% de su superficie histórica, era en ese período un mar interior más grande que el Caspio actual. En esas orillas, en esos ríos que hoy están sepultados, vivían comunidades humanas. Cazaban hipopótamos, como lo demuestran los petroglifos que siguen existiendo en zonas del Sahara que hoy son completamente áridas. Pescaban en lagos que ahora son desiertos. Y cuando el clima cambió y la arena avanzó, esas comunidades se vieron obligadas a migrar. Algunos investigadores argumentan que esa migración forzada hacia el valle del Nilo fue uno de los catalizadores del surgimiento de la civilización egipcia. El hallazgo de Macaulay en 1982 tuvo una consecuencia inesperada y extraordinaria. Puso en marcha la búsqueda de Ubar. Nicholas Clapp era en 1984 un cineasta californiano apasionado de la arqueología que llevaba años obsesionado con localizar la ciudad perdida de Ubar, una ciudad mencionada en el Corán, en las Mil y Una Noches y en los relatos de exploradores medievales árabes como la capital del comercio de incienso en la península arábiga. Los textos describían Ubar como una ciudad de torres y jardines en medio del desierto, tan rica que sus habitantes habían olvidado la humildad y que por ese orgullo había sido tragada por la tierra. Los exploradores europeos del siglo XIX y principios del XX, incluido T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, la habían buscado sin éxito. Clapp leyó el artículo de Macaulay sobre los ríos enterrados bajo el Sahara y tuvo una intuición. Si el radar del transbordador podía ver ríos bajo la arena del Sahara, quizás podía ver rutas de caravanas bajo la arena del desierto de Omán. Donde convergen las rutas de caravanas, ahí estaba Ubar. Clapp contactó al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el JPL, y convenció a Charles Elachi, el investigador principal del proyecto SIR-B, de que le permitiera usar los datos de radar del transbordador sobre la península arábiga. Elachi, según el propio relato de Clapp, respondió con una frase que pasó a la historia de la arqueología espacial. «Espera un momento, ¿quieres usar mi nave espacial para encontrar tu ciudad perdida?» La respuesta fue sí. Los científicos del JPL
Encabezados por Ron Blom, procesaron las imágenes de radar sobre el desierto de Omán y encontraron exactamente lo que Clapp había intuido: una red de rutas antiguas, invisibles en la superficie pero perfectamente registradas por el radar, que convergían en un único punto en el desierto llamado Ash Shiser. En 1992, una expedición arqueológica llegó hasta ese punto y excavó. Encontraron los restos de una fortaleza octogonal con torres, cerámica de múltiples períodos, artefactos que databan desde el año 2800 antes de nuestra era hasta aproximadamente el año 300 de nuestra era, y evidencia de que la ciudad había sido literalmente tragada por la tierra cuando el suelo subyacente, una caverna de piedra caliza, colapsó bajo ella. La leyenda, en este caso, era física y geológicamente real. Pero de todos los descubrimientos que el radar ha hecho en los desiertos del mundo, el más extraordinario en términos de escala y complejidad arquitectónica ocurrió no en Arabia, sino en el corazón del Sahara libio. En el Fezzan, una región desértica del suroeste de Libia, vivió durante más de 1000 años una civilización que la mayoría de los libros de historia menciona apenas de pasada: los garamantes. Desde aproximadamente el 500 antes de nuestra era hasta el 700 de nuestra era, los garamantes construyeron ciudades en el desierto, desarrollaron una agricultura sofisticada y establecieron redes de comercio que conectaban el norte de África con el África subsahariana. Lo que hizo posible todo eso fue una obra de ingeniería subterránea de una escala que no tiene equivalente conocido en ninguna otra civilización antigua: los Foggara. Los Foggara son túneles horizontales excavados en la roca y en el subsuelo desértico para capturar agua del subsuelo y transportarla hasta la superficie por gravedad, sin bombas ni maquinaria. El principio es idéntico al de los Qanat persas, pero su escala en el Fezzan es sin precedentes. Los arqueólogos de la Universidad de Leicester, liderados por el profesor David Mattingly, han documentado mediante prospección arqueológica con radar de penetración terrestre, imágenes satelitales y excavación tradicional más de 600 kilómetros de Foggara en el área del Wadi al-Ahal, el valle central del territorio garamante. 600 kilómetros de túneles subterráneos, excavados a mano, con herramientas de hierro, en pleno desierto, hace entre 2000 y 2500 años. En algunos tramos, los túneles tienen más de 40 metros de profundidad. Están conectados entre sí por pozos verticales de acceso, espaciados regularmente, que hoy aparecen en las imágenes satelitales como filas de puntos perfectamente alineados extendiéndose durante kilómetros a través de la arena. Deja tu like, suscríbete y comparte. El trabajo de Mattingly y su equipo en el Fezzan, publicado en series de artículos entre 2003 y la actualidad en revistas como el Journal of African Archaeology y Libia Antigua, ha revelado que la civilización garamante era mucho más avanzada, mucho más urbana y mucho más extensa de lo que cualquier historiador había estimado antes de los estudios modernos. Las imágenes de radar y los escaneos satelitales revelaron ciudades garamantes completas, con barrios residenciales, instalaciones de almacenamiento, talleres artesanales y necrópolis, enterradas bajo las dunas del Fezzan. La capital, Garama, cuyas ruinas son conocidas desde hace siglos bajo el nombre de Germa, resultó ser solo el centro de un sistema urbano que incluía decenas de asentamientos menores conectados por las redes de Foggara y por rutas de caravanas que el radar ha detectado bajo la arena. En su momento de mayor esplendor, los investigadores estiman que la región habitada por los garamantes albergaba a entre 100.000 y 500.000 personas, una densidad de población completamente incompatible con la imagen de un desierto vacío. Lo que destruyó a los garamantes no fue una invasión militar ni un desastre natural súbito, fue el agotamiento de su propio recurso fundamental, el agua subterránea. Los Foggara accedían a acuíferos fósiles, depósitos de agua acumulados durante el período húmedo del Sahara Verde hace miles de años y que no se recargan en condiciones desérticas. Durante siglos, los garamantes excavaron Foggara cada vez más profundos y más largos para alcanzar el nivel del agua que seguía descendiendo a medida que el acuífero se agotaba. Cuando el agua se volvió inaccesible, la agricultura colapsó, las ciudades se vaciaron y la selva de dunas avanzó sobre lo que habían sido campos irrigados y calles pavimentadas. En el siglo VII de nuestra era, cuando los ejércitos árabes del primer Islam llegaron al Fezzan, encontraron una civilización en sus últimas fases de decadencia, incapaz de resistir por mucho tiempo. Lo que los conquistadores no podían saber es que bajo sus pies, debajo de la arena que cubría todo, permanecía intacta la obra de ingeniería más extraordinaria que el norte de África había producido. El radar satelital ha continuado revelando sitios y estructuras en los desiertos del mundo a un ritmo que acelera cada año con el aumento de la resolución y la disponibilidad de los datos.
En 2011, un equipo de la Universidad de Alabama, liderado por la doctora Sarah Parcak, usando imágenes de radar infrarrojo del satélite QuickBird, identificó más de 3.000 asentamientos y 1.000 tumbas hasta entonces desconocidos bajo la arena del norte de Egipto, además de 17 posibles pirámides. De las pirámides, 2 fueron excavadas y resultaron ser reales. Parcak, que ganó el premio TED de $1 millón en 2016, acuñó el término arqueología espacial para describir su método. Y hoy dirige el proyecto Global Explorer, una plataforma digital que permite a voluntarios de todo el mundo examinar imágenes satelitales de Perú en busca de sitios arqueológicos no registrados, convirtiendo la búsqueda de civilizaciones perdidas en un proyecto de ciencia ciudadana a escala global. Lo que todos estos descubrimientos comparten es una lección que la ciencia tarda en asimilar, pero que los datos siguen repitiendo con obstinación. El desierto no es un espacio vacío, nunca lo fue, es un archivo. Un archivo de paisajes, de ríos, de ciudades, de rutas y de civilizaciones que el clima enterró y que el radar está devolviendo a la vista. Cada vez que un satélite pasa sobre el Sahara, sobre Arabia, sobre el desierto de Gobi o sobre los grandes desiertos de Sudamérica y Australia, recoge datos que los algoritmos de procesamiento convierten en mapas de lo que está debajo. Y en esos mapas aparecen cosas que ningún explorador a pie habría podido encontrar jamás. Canales de irrigación de 2.500 años, rutas de caravanas de 4.000 años, ciudades de 5.000 años cuya existencia nunca había sido sospechada. La superficie del desierto es una página en blanco. Lo que hay debajo es la escritura. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.